Gracias por estar con nosotros en el programa de la Unión Médica Nacional, sindicato exclusivo de médicos de nuestro país. Este programa se transmite los jueves a las 10 de la noche, se retransmite los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y después de este programa hay otro programa nuestro que se llama El Loco de las Iglesias, que es un recorrido por los templos más bellos y más significativos del país. Si usted no tiene Canal 33, nos puede observar, nos puede acompañar también por internet los jueves a las 10 de la noche en www.belendigital.net. Está con nosotros el doctor José Manuel Quesada Rodríguez, médico internista, quien tiene ya más de un cuarto de siglo de trabajar en el hospital Dr. Tony Facio de Limón. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Usted me contaba que es de Guadalupe, de Goicoechea. Guadalupe, Goicoechea, guadalupano de cepa. Sí, señor. ¿Usted nació y creció en la capital? En la capital prácticamente, sí. Sí, señor. ¿Su familia a qué se dedicaba? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, somos un hermano y 4 hermanas. Ajá. Ajá. ¿Y dónde hizo la escuela? ¿Dónde hizo el colegio? La escuela la realicé en la escuela Pilar Jiménez. Escuela que es patrimonio. Patrimonio Nacional. El colegio en el Napoleón Quesada. Y mis estudios universitarios fue a nivel de la Universidad de Costa Rica. Ajá. ¿Su familia a qué se dedicaba? ¿Sus papás qué hacían? Bueno, mi papá era zapatero. ¿Zapatero? Mi papá era zapatero, sí. Mi mamá ama de casa, como siempre en esa época. ¿Quiere decir que usted estudió medicina gracias al sistema de solidaridad que existe en el país? Pues sí, se puede decir que sí, y el esfuerzo de mi padre. ¿Y ustedes, sus hermanos, también estudiaron? Sí, tengo un hermano que es farmacéutico. ¿Alguna vez tuvo que ayudar a reparar zapatos, a hacer zapatos? No. Sí me acuerdo que papi tuvo en su época una pulpería, entonces yo ayudaba en la pulpería, sí. Ajá. Después de que terminó en la Universidad de Costa Rica, ¿dónde hizo el servicio social? En Ticabán de Guapiles. En Ticabán. De Guapiles. Rita de Pocosí. En la Rita de Pocosí. ¿Hace cuántos años? Eso fue en el 81. En el 81. Luego me quedé como médico general en el 82 y el 83 en Cariari, de Guapiles, de Pocosí. Ajá. Luego me fui a hacer la especialidad en San Juan de Dios, del 84 al 86. Y el 87 me fui para el hospital de Tony Facio como especialista. ¿Qué recuerda de ese año, hace más de 30 años en Ticabán? Era muy alejado. Era muy alejado, por supuesto. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a Guapiles lo hice en avión. En aquella época llegaba a Sanse, no sé si todavía llegará, pero sí, llegué en avión y era una zona, era un lugar muy, por decirlo así, muy alejado de Guapiles, ¿verdad? Banano por todos lados. Eran unos aviones muy inseguros, ¿verdad? En Guapiles le decían a uno de los aviones que llegaba ahí, el Picapiedra, imagínese cómo era. No sería el DC-3, ¿no? El DC-3, exactamente, sí. ese era el Picapiedra. Sí. De Guapiles, ¿iba por tren o iba por camino? A Ticabán. Sí, señor. Pues viajaba en bus a veces. Había un señor también ahí que con el tiempo hice amistad y a veces me llevaba a Ticabán. A veces salía yo en bus. Sí. Hasta Guapiles. No existía la carretera, la ruta 32. No, yo me acuerdo que estaba lastrada, no me equivoco, de Guapiles a Siquirres, que por ahí daba la vuelta hasta Turrial, hasta San José. Usted vuelve a Limón, vuelve a la provincia. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué decide irse para Limón? Usted que es capitalino o era capitalino. Sí, en realidad porque en esa época el director del hospital de Limón era un compañero mío de graduación y éramos muy amigos y por casualidad me llamó porque en esa época habían solo 2 especialistas y había necesidad de otro especialista. Yo dije, está bien, yo me voy por un año para ayudarles, y ya llevo 26 años. ¿Qué ha significado Limón en su vida? Pues importante, sí, Limón ha sido parte de mi vida, prácticamente toda mi vida profesional la he realizado en Limón. Se ha hablado mucho de la situación de Limón, muchos especialistas
no querían estar en Limón. En algún momento muchos médicos se dijo que no querían estar en Limón, muchos especialistas se fueron para otras zonas. ¿Fue realmente así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurre en Limón? Que eso se suscitó. Sí, no sé, tal vez a veces el periodismo tal vez amarillista que se dio en cierta ocasión, que mostraron a Limón como una zona muy peligrosa, donde había muchos homicidios, bandas, etcétera. Tal vez eso hizo que muchos colegas, si vinieran, no solamente por eso, sino también buscando tal vez una mejoría educacional en sus hijos, y sino también por las publicaciones que se hacían en ese momento. ¿Qué le preocupa de Limón que usted está viviendo ahora y cómo ha ido cambiando Limón con los años? Yo he visto muy poco progreso en Limón, sinceramente, en lo que en Limón, 26 años que tengo ahí, sí sé que ha aumentado mucho la población. Antes uno parqueaba el carro en cualquier lado, ahora no es difícil parquear, pero sí la pobreza sigue siendo un factor importante. ¿Qué piensa con respecto a lo que ha ocurrido con la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Cómo usted en estos más de 30 años que tiene ya, desde que hizo su servicio social en Ticabán, de la Rita de Pocosí, cerca de Guapiles, de donde yo soy, hasta ahora, cómo era el servicio, cómo es ahora, qué le preocupa, qué le inquieta, qué debe cambiar? ¿En el hospital? En general, de su experiencia como médico. Yo diría que tal vez un poquito más de mirada, más de mirada de parte del gobierno para un mejor desarrollo socioeconómico de la zona. Eso es lo que me preocupa más, porque sigue siendo una zona que es abandonada. Con respecto al hospital, ¿qué debe cambiar? El hospital, yo creo que debe quitarse ese miedo de muchos especialistas de irse para Limón. ¿Hay carencia de especialistas en Limón? Sí, claro, sí hay carencia, sí, claro. Sí, definitivamente sí hay carencia. Se ha satanizado mucho la figura de la guardia de permanencia, la figura de la disponibilidad, que es fundamental en especialidades como la suya. ¿Existe anuencia a que haya guardia de permanencia y disponibilidad en el hospital Tony Facio? ¿Se da un servicio igualmente bueno por las noches o la ausencia de especialistas? No, sí se da. Definitivamente yo creo que sí es necesario la presencia de disponibilidades y de guardia de permanencia por los médicos, tanto en el servicio de emergencias. Como el servicio de emergencias de Limón es uno de los hospitales, tal vez como muchos hospitales de San José, que han colapsado. Es gran cantidad de pacientes que se ven, que acuden ahí al servicio, en general al hospital, y hay escasez de especialistas, entonces hace que las listas a veces se prolongan. ¿Qué significa para usted su trabajo como médico? Es una gran satisfacción, y yo creo que eso es una de las profesiones más lindas y de mayor proyección y de mayor satisfacción que hay. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con usted, el doctor José Manuel Quesada Rodríguez, médico internista, quien tiene 26 años en el hospital Dr. Tony Facio, en Limón, un hospital que ha sido menospreciado, tratado peyorativamente, igual que la provincia, igual que la ciudad, igual que Puerto Limón. Él decidió irse para Limón luego de que hizo su servicio social en Ticabán, en la Rita de Pocosí, en el año 81, y estuvo 2 años en Guapiles. Vamos a un corte, ya casi regresamos. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. 24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Doctor.
Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor Álvaro Salas Mejías creció en los barrios del sur y su ejemplo es un ejemplo de superación, de esfuerzo, de dedicación. Él es médico internista y tiene muchos años de trabajar en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Bienvenido. Bueno. Usted creció en Barrio Cuba o empezó en Barrio Cuba su vida. Nací en Barrio Cuba, mis padres eran muy pobres, nací en un cuartito de 4x4, de lata y piso de tierra. ¿Y cuántos hermanos eran? Solo tuve una hermana y dos que fallecieron por las malas condiciones de salud y por las malas condiciones de alimentación de mi madre. ¿Y qué hacían sus papás? ¿A qué se dedicaban? Mi papá era carpintero, pero no era José, se llamaba Alba también. Ni usted es Jesús. Ni yo soy Jesús. Casi, pero sí. Dios me dio la posibilidad de ayudar a sanar por medio de él. Sí. Y después, espérate que se me acaloró la rodilla. La pierna. Resulta que mi padre era carpintero, ahí después lograron comprar un lotecito ahí en Barrio del Carmen de Paso Ancho y ahí poquito a poco hicieron una casa. Por cierto, era una casa de puros remiendos porque mi papá trabajaba con algunas compañías que destruían casas, entonces se llevaba las tablas y todo eso y con eso hizo la casa de nosotros. Usted estuvo en la escuela Claudio González Rucabado. Escuela Claudio González Rucabado. Me dio polio al año y medio y a los 3 años volví a caminar. Me operaron 3 veces, me operaron para poder ponerme ponerme bien para poder caminar bien o más o menos y jugármela. Y llegué a jugar bola y llegué a jugar de todo, jugué. Y gracias a Dios, no sé, ese problema nunca me limitó. Y tal vez eso, crecí en el barrio El Carmen de Paso Ancho. Ahí, pues cuando estaba carajillo, salía de la escuela, iba a la escuela Claudio González Rucabado, tenía que cruzar un puente de madera que había entre San Cayetano y Lotes Monjito, porque tenía que pasar por ahí, subir hasta la escuela y devolverme. ¿Y era difícil con las condiciones suyas? Sumamente, viera qué susto cuando estaba lloviendo y el río María Aguilar estaba crecido y a veces se caían pedazos del puente, entonces uno veía el río casi en las patas de uno, ¿verdad? Y uno sentía que se le iba a llevar y uno carajillo, ¿verdad? Entonces uno era bastante susto. Después tuve un sueño, mi sueño era terminar, cantaba muy bonito también, cantaba muy bonito como Joselito. De hecho, cuando estaba en 3er grado se fue la maestra de música y me pusieron a mí a dirigir las asambleas. Y después de eso, pues me querían dar una beca para entrar al colegio de música, ¿cómo es que se llama? El Colegio de Castella, el Conservatorio de Castella. Pero yo no quería, yo quería estar en el Liceo Costa Rica, porque yo admiraba a un tío, Horacio Mejías, un abogado que falleció hace como 3 años, y lo quería mucho y yo quería seguir su rumbo. Pero claro, mi tío siguió una carrera y yo seguí la carrera de las ciencias porque me encantaba. De niño quería ser químico y hacía revoltijos de jabones, gasolina, canfín, cera y le echaba un fósforo siempre. Y más de una vez me escapé de quemarme la cara. Pero no sé, cuando estaba en el colegio era muy bueno en las ciencias. De hecho, en ese tiempo se puso el currículum de ciencias por un lado y letras por el otro. Yo seguí por el lado de las ciencias y salí y era bueno para las matemáticas, era bueno para las ciencias y todo eso. Las letras no me gustaban mucho. Sí me gustaba mucho los estudios sociales porque cada vez que la profesora contaba me trasladaba a Europa, me trasladaba a los lugares que ella mencionaba en las clases, todo eso. Salí del liceo
con buenas notas, sí, fui un estudiante de bueno, no súper bueno, pero bueno. Y después opté por entrar a la Universidad de Costa Rica. Gracias a Dios, aunque no teníamos plata, a veces hasta pata me tuve que ir más de una vez o devolverme, pero logré terminar mi carrera. ¿Tuvo beca en la universidad? Sí, gracias a Dios, sí, tuve beca, pero... ¿De qué año a qué año estuvo en la universidad, más o menos? Entré en el año, espérate para ver, fui carnet 71, 19, 40, ese era mi carnet. Y entré en el 71 y terminé en el 79, que hice el internado. ¿Dónde hizo el servicio social? Lo hice en Limón, En Limón. en el Hospital Tony Facio, en el Viejo. Ujú. Sí, estuve un año ahí, me gustó mucho, la gente muy linda. Había mucha pobreza, pero también había la gente era bonita, había problemas como en todo el lado, como en todo Costa Rica. Yo que me crié en un barrio de bajo y donde había de todo, pues no extrañé vivir ahí. Limón toda la vida ha carecido de importancia para los políticos, ¿verdad? Y realmente se veía eso, pero la gente muy linda, muy folclórica. Una gran diversidad cultural. Muelleros por un lado, el negro que vendía el patí por otro lado, ir al mercado, fue una belleza. Al principio me asusté, porque sinceramente ir a Limón era como ir a otro país, ¿verdad? Y la primera noche me puse a llorar del susto, porque tenía miedo iba a empezar a ver gente y a tratar gente, ¿verdad? Y era la primera vez que estaba solo y iba a tener que enfrentarme a los pacientes. Pero gracias a Dios, mi carácter y la gente y el ambiente que se vivía ahí me ayudó para tratar bonito a la gente y para que la gente me tratara bonito a mí. Después volvió y se especializó en medicina interna. Duró un año, pero yo dije, no, esta carajada no es rápido. Entonces tenía la posibilidad de estudiar ginecobstetricia y tenía la posibilidad de hacerlo en la maternidad Carit, porque ahí hice mi internado y tuve muy buenas notas, y de hecho en aquellos entonces existían ciertos como tipos de padrinazgos. Entonces ya por parte de una persona ya yo tenía, como quien dice, la posibilidad de hacer ginecobstetricia. Pero gracias a Dios que no me hice, porque yo nací con 2 manos izquierdas inútiles, y para ser un cirujano hay que tener 2 manos derechas, ser muy hábil y todo eso, y yo no soy muy hábil con las manos. Pero era bueno para analizar y todo eso. Entonces opté por solicitar medicina interna y la pedí en el San Juan de Dios y me mandaron al Hospital México. Como yo había salido del San Juan de Dios, la pedí ahí. Entonces soy como un híbrido del Hospital San Juan de Dios mezclado con las personas. Ahí le tocó la huelga del 82. ¿Estaba usted ahí? Estaba rotando en Heredia. Por casualidad me habían mandado a Heredia a rotar como residente. Me mandaron 2 meses. Y me tocó vivir la huelga y trabajar, porque como era residente no podía unirme a la huelga. Pero sí tenía que pasar visita y ver los pacientes y atender, porque como estudiante no tenía derecho a irme a la huelga. ¿Desde entonces está usted en Heredia? No. Terminé, me devolví al Hospital San Juan, al Hospital México, ahí terminé mi residencia, y cuando terminé me quedé sin trabajo. Y entonces, de ahí, bien que mal, fui y le hablé a don Guido Miranda y le solicité que me ayudara, porque estaba sin trabajo y tenía familia, ya tenía una hija y una que venía. Y entonces le pedí a don Guido Miranda que me ayudara y me dice, mire, hay unas vacaciones ahí en la Jiménez Núñez,
es lo que le puedo ofrecer en ese momento. De ahí uno sin trabajo y teniendo que mantener familia, me fui a la Jiménez Núñez. Cuando tenía como 15 días de estar en la Jiménez Núñez, me llamó don Guido Miranda y me dice, le tengo un puesto, pero tiene que irse ya para el Hospital de Heredia. Pero estoy a medio nombramiento. Que va ya. O se queda sin nada. Y entonces me fui para el Hospital de Heredia. Ahí me nombraron jefe para tener la jefatura. ¿De medicina interna? No, de emergencias. Dirigí la jefatura de emergencias como 7 años y de hecho también me llamaron después del Hospital México, más días después me sobró el trabajo, porque les hacía falta un intensiólogo en la unidad de terapia intensiva y entonces ahí trabajé como hasta el año 89 del año. ¿En México? En el México hacía así, en las noches, cada 4 noches iba al Hospital México. Y ¿Trabajaba en los dos? Y trabajaba de día en el Hospital San Vicente de Paul y hacía como 3 o 4 guardias también. Entonces hacía como 16 días al mes. Y ahí con esas guardiecitas y con todo eso pude mantener a mi familia y darle. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo un montón. Tengo 12 hijos y me he casado 3 veces. ¿12 hijos? 12 hijos con una sola. Sí, y se ha casado 3 veces. Me he casado 3 veces. Con razón ha tenido que hacer usted tantas guardias en la vida. Sí, no, pero todo ha sido en momentos diferentes y se ha podido enfrentar la situación. 12 hijos. ¿Y tiene algún hijo que es médico? Tengo una que es médico, aunque no tiene mi apellido, trabaja en el Departamento de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios. ¿Qué significa la medicina en su vida? Todo. Sí. Todo. ¿Qué significa para usted atender pacientes, estar cerca de los pacientes, brindar servicio a la gente más necesitada? Usted que viene de Barrio Cuba y de Paso Ancho. Mire, es muy lindo, más que como especialista ya el paciente llega un poco clasificado. No siempre le cae uno bien al paciente porque generalmente en todas las profesiones yo creo que tiene que existir química. Pero creo que a la mayoría de la gente la logro tratar bien, le logro caer bien. A algunos no les caigo bien, pero ahí no soy un billete de 50,000 ahora, ¿verdad? Morado. Y soy morado. Es morado, tenía morado. que tener algún defecto usted. Exactamente. Yo lo veía casi santo, pero ya vi que no. De ahí ya vamos para el 30, ¿verdad? Este año. Sí, pero sí, ¿qué te digo? Si volvieran a hacer, ¿volvería a estudiar medicina? Volvería a ser médico. Y me gusta mucho. ¿Qué piensa de la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social? Yo pienso que la crisis la inventaron, que la crisis fue falta de organización. Yo pienso que la Caja no se ponía las pilas en cobrarle a la gente que tenía que cobrarle y entonces entró en una crisis económica. Lo que nos pagan a nosotros, y como ahí le acabo de contar, he tenido que trabajar mucho, y hubo momentos en guardias. Así, que hacía 17 guardias. En un mes. Y en terapia intensiva, sí, tratando 12, 16 pacientes críticos. Eso de la terapia intensiva debe ser un trabajo como intensiólogo, se dice. Sí, intensiólogo. Debe ser tremendo. Pues porque son pacientes que están a punto de morir o que tienen serio peligro de muerte. Pacientes que llegan con tétanos, pacientes que te llegan en shock muriéndose, pacientes que llegan porque... anoche, por ejemplo, estuve de guardia, todavía hago guardias, hago 3 o 4 guardias, 2, 3, 4 guardias en el Hospital San Vicente de Paul. Por ejemplo, anoche había un viejito ahí que hizo un bloqueo auriculoventricular. ¿Y eso qué es? Eso quiere decir que el corazón en un momento dado te va a dejar de latir porque el corazón, por un lado andan las aurículas y por otro lado anda el ventrículo. Y súbitamente el viejito hizo un paro cardíaco. Inmediatamente se le dio masaje, sí, se restauró. Llamamos al que estaba en terapia intensiva, porque yo ahora no hago guardias en terapia intensiva, sino en piso. Llamamos al intensivista. No lo dejé irse hasta que le pusimos el catéter, un marcapaso que se mete por una vena aquí, se llega hasta el corazón. Ese marcapaso se mantiene por un tiempo mientras se consigue un marcapaso permanente, ¿verdad? Y con eso un señor de 85 años, pero bien entero,
que por cierto estuve hablando con la hija y tiene con bastantes hijos y todos lo aman y todos lo quieren. Un señor que seguramente los nietitos, va a darle mucho amor a sus nietos y todavía es muy importante. Es un bastión en esa familia. Yo creo que es muy importante. ¿Qué le aconseja a usted a los médicos jóvenes y a la gente que quiere estudiar medicina? De ahí que estudien con mucho amor, que aprendan, que traten de estudiar bastante, se puede ser médico muy mediocre, se puede ser un médico muy bueno. He sido profesor de varias universidades, he trabajado con la UIA, he trabajado con la Hispano, he trabajado con la UACA, con la primera UACA y con la actual. Soy profesor he tenido montones de estudiantes, y a todos los hospitales donde llego a veces me encuentro muchachos, ya jefes de servicio y gente muy importante dentro de los hospitales que en algún momento han sido mis estudiantes, y creo que siempre también les he dejado cierto cariño de parte. ¿Y ha sido feliz usted? Sí, no me arrepiento de las tortas que me he jalado. Muchas gracias, doctor Álvaro Salas Mejías. Ojalá que Dios lo perdone por ser sapricista y que algún día cambie de opinión. Gracias a usted también por acompañarnos, a Jonathan Rodríguez, a Carlos Solórzano, a Alfredo Bonilla, a José Joaquín Chaverri, a las personas que nos acompañan, que nos permiten hacer este trabajo, al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, y al licenciado Alexander Azofeifa Monge, gerente de la Unión Médica Nacional. Gracias también a Diego Alonso Blanco, que es el productor y realizador de este espacio, que se transmite los jueves a las 10 de la noche y se retransmite los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde aquí por Canal 33. Recuerde que después de este programa también aparece el programa El Loco de las Iglesias, que es un recorrido mío por los templos más bellos y más importantes del país. Esperamos que algún día que también de otros países. Y recuerde que le esperamos en Radio Colombia de lunes a viernes a las 3 de la tarde en el programa Peloteando en 98.7 FM y en Radio Centro Mediodía en 96.3 FM. Que esté usted muy bien.